Hay muchos objetos en el espacio. Entre los más comunes están los asteroides y los cometas. Quédate para aprender cuáles son sus principales diferencias. Hola, bienvenidos a Nauvlog, yo soy Francisco. Y yo soy la voz. Hoy vamos a ver las diferencias entre los cometas, los asteroides, los meteoritos y los meteoroides, que son de los objetos más comunes que se encuentran en el espacio y de los más comunes de los que se habla acá en el planeta Tierra, porque que yo sepa todavía no hay vida en otro planeta. Ese es un secreto que solo las voces conocemos. Y el problema que hay con estos objetos es que a veces se habla de ellos como que son sinónimos, cosa que en habla coloquial, claro, puede estar bien, se entiende, pero en términos más técnicos son cosas diferentes. Así que primero vamos a ver los más principales, que vendrían a ser un asteroide. Que el asteroide es un cuerpo rocoso que es pequeño. Bueno, son enormes, pero si conocen las escalas que se manejan en astronomía, son cuerpos pequeños que generalmente son más pequeños que los planetas, aunque hay algunos que son más grandes, y estos giran alrededor del Sol. Son rocosos, pueden ser de prácticamente cualquier material, incluidos los metales, que como saben los metales también son rocas, las rocas de hierro por ejemplo, y se distinguen de los cometas porque los cometas están compuestos de también rocas y hielos. Entonces el cometa, al estar en su órbita alrededor del Sol para el caso del sistema solar, o alrededor de otra estrella para el caso del sistema en que se encuentre, al vaporizarse se empieza a crear una nube a partir del polvo de la roca que los constituya y del hielo, así que los cometas tienen esta estela que los asteroides no. Entonces, esa es su gran diferencia. Cuando vean una de estas rocas en el espacio con una estela muy grande, es un cometa. Y a veces se pueden ver a simple vista. Los asteroides generalmente están entre el Sol y lo que sería el planeta Neptuno, aunque la mayor cantidad de estos se encuentran en el cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter. Tienen una órbita fija, aunque por efectos de la gravedad de un planeta u otro cuerpo grande puede que cambien, pero generalmente están ahí. En el cinturón de asteroides, la mayor parte de ellos en el sistema solar. Acá un paréntesis: los que están cerca de Júpiter se llaman asteroides troyanos, y los que están cerca de la Tierra se clasifican como NEO. NEO quiere decir Near Earth Object. Entonces no solo estudia lo que son los asteroides, por ejemplo, también puede estudiar lo que son las lunas temporales u otros objetos que estén atrapados en la órbita de la Tierra. Y ya los asteroides que se encuentran afuera del sistema solar se conocen también como centauros. Los asteroides son rocas espaciales, grandes en escala humana, pero objetos pequeños en escala astronómica y están formados de roca. En cambio, los cometas están formados de roca y hielo. Se caracterizan por tener una cola formada por una nube de polvo y hielo, producto de la vaporización al pasar cerca del Sol. Y ahora, es que ya sabemos que un asteroide es una roca en el espacio y un cometa es una roca con hielo que tiene una estela, donde entra lo que sería un meteorito y un meteoroide. El meteoroide es una partícula, o sea, una roca que sale de estas rocas gigantes o pequeñas en escala planetaria, pero en escala de humana son rocas gigantes y de estas sale un pedacito. Entonces hablemos que es una partícula. Entonces el meteoroide vendría a ser una partícula que se desprende del cometa o del asteroide, que tienen una medida clasificada entre los 50 metros los más grandes y los 100 micrómetros los más pequeños. O sea, son muy pequeños o muy grandes en escala humana, pero 50 metros en una escala astronómica no es casi nada. Y cuando estos meteoroides tienden a girar alrededor del Sol en nuestro sistema solar, ya se llaman meteoros, y al pasar por la Tierra tienden a desintegrarse y uno lo ve como lo que coloquialmente se conoce como una estrella fugaz.
Pero ¿qué es lo que pasa cuando este meteoro no se vuelve polvo en la atmósfera y choca contra la Tierra? Ahí ya hablamos de un meteorito. Entonces básicamente la diferencia entre un meteorito y un meteoroide es que el meteorito es el que choca con la superficie de la Tierra. El meteoro es el que se desintegra en la atmósfera y el meteoroide es este fragmento que sale de un cometa o de un asteroide. Entonces eso es lo que les quería hablar hoy. Espero que les haya quedado clara la diferencia. Aunque en habla coloquial llamamos a todo meteorito prácticamente. Pero ahí tienen claras las diferencias por si es que ven algún artículo de prensa o un artículo científico, y para que no se confundan. Y ahora vamos con el chiste del siglo XIX. ¡Qué bien! Justo lo que estaba esperando. Un cortesano cargado de deudas estaba en los últimos extremos de la agonía. La última gracia que pido a Dios, decía a su confesor, es que prolongue mi vida hasta que haya pagado mis deudas. Tan justo es el motivo que debe esperarse que Dios acceda a vuestras súplicas. Si Dios me hiciese esta gracia, dijo luego el enfermo volviéndose hacia uno de sus antiguos amigos, ya estaba yo seguro de no morir nunca. Humor del siglo XIX. Chao.